Capítulo 2. El barbero. Luché durante 10 largos años contra Cristo, con todo el odio de un judío ortodoxo, hasta que Dios, en su misericordia, me puso en contacto con un barbero cristiano, quien fue el segundo instrumento en mi conversión a Dios. Al terminar la guerra civil, fui nombrado inspector cirujano a cargo del hospital militar en Galveston, Texas. Cierto día, regresando a Washington de un viaje de inspección, me quedé varias horas en Nueva York para descansar. Después de la comida fui a la peluquería. Hay una en cada hotel de renombre en los Estados Unidos. Al entrar me sorprendió ver en las paredes 16 textos bíblicos en hermosos marcos de distintos colores. Al sentarme en una de las sillas del barbero, vi directamente frente a mí, enmarcada en la pared, esta nota: por favor, no digas malas palabras en este lugar. El barbero apenas había empezado a afeitarme cuando empezó a hablarme de Jesús. Lo hizo de un modo tan atractivo y cariñoso que arrasó con mis prejuicios, y lo escuché con creciente atención. Mientras hablaba, me vino a la mente Charlie Coulson, el muchacho que tocaba el tambor. Aunque habían pasado ya 10 años desde que había muerto, tanto me agradaron las palabras y la conducta del barbero que en cuanto terminó de afeitarme le pedí que me cortara el cabello, aunque cuando entré no era mi intención cortármelo. Mientras lo hacía, el barbero siguió predicándome a Cristo sin pausa, diciéndome que aunque él no era judío, en el pasado había estado tan lejos de Cristo como lo estaba yo en ese momento. Escuché atentamente con creciente interés las palabras que decía, al punto que cuando terminó de cortarme el cabello dije: barbero, ahora lávame el cabello. De hecho, dejé que hiciera todo lo que alguno de su profesión podía hacer por un cliente en una sola visita. Pero todo llega a su fin y no disponiendo de más tiempo, finalmente me preparé para retirarme. Pagué mi cuenta, le agradecí al barbero sus comentarios y dije: tengo que tomar el próximo tren. Él, sin embargo, todavía no estaba satisfecho. Era una tarde de febrero intensamente fría y caminar por la calle era peligroso por el hielo en el suelo. Era una caminata de 2 minutos desde el hotel hasta la estación, y el amable barbero se ofreció para acompañarme hasta allí. Acepté con gusto su ofrecimiento, y en cuanto salimos a la calle, me tomó del brazo para impedir que me resbalara. Habló poco en el trayecto, pero cuando llegamos a la estación rompió el silencio diciendo: Señor, no lo conozco, y quizá usted no comprenda por qué quise hablarle de un tema que me es tan querido. Cuando entró usted en mi negocio, noté por su rostro que es judío. Siguió hablándome del querido Salvador y dijo que sentía que era su deber, cuando tenía contacto con un judío, tratar de presentarle a quien él consideraba su mejor amigo, tanto para este mundo como para el venidero. Al volver a mirar su rostro, vi que las lágrimas caían por sus mejillas y que evidentemente estaba profundamente emocionado. Yo no podía entender cómo era que este hombre, un completo extraño para mí, tuviera tanto interés en mi bienestar al punto de derramar lágrimas mientras me hablaba. Le extendí la mano para despedirme. Él la tomó entre las suyas con un leve apretón y todavía con lágrimas en los ojos me dijo: Señor, quiero decirle que si usted me da su tarjeta o su nombre, le prometo, palabra de hombre cristiano, que durante los próximos 3 meses no me iré a dormir sin nombrarlo en mis oraciones. Y ahora que mi Salvador lo acompañe, lo inquiete y no le dé descanso hasta que usted lo encuentre, hasta que haya encontrado en él lo que yo encontré: un precioso Salvador y el Mesías que usted busca. Le agradecí su atención y consideración, y después de darle mi tarjeta, le dije en un tono algo burlón: no creo que jamás correré el peligro de ser cristiano. Entonces él me dio su tarjeta diciendo: por favor, envíeme una nota o una carta si Dios contesta mis oraciones por usted. Sonreí con incredulidad y dije: por supuesto que sí. No me imaginaba que dentro de las próximas 48 horas Dios en su misericordia contestaría la oración del barbero. Le di la mano con entusiasmo y dije adiós. Pero a pesar de mi aparente indiferencia, él me había impresionado profundamente.
como lo demuestra lo que sucedió luego. Como es bien sabido, los coches ferroviarios americanos son mucho más largos que los británicos. Además, tienen un solo compartimiento, con capacidad para 70 a 80 personas. Como hacía muchísimo frío, había pocos pasajeros en el tren. El coche al cual subí no estaba ni medio lleno, y sin darme cuenta, en menos de 10 o 15 minutos había probado todos los asientos vacíos en él. Los pasajeros comenzaron a mirarme con desconfianza al verme cambiar de asiento tantas veces en tan poco tiempo, sin ninguna razón. Por mi parte, en ese momento no pensaba que el pecado habitaba en mi corazón, aunque no podía explicar mis movimientos erráticos. Finalmente me quedé en un asiento en un rincón del coche, con la firme intención de dormirme. Pero en el mismo instante que cerré los ojos, sentí que me encontraba en dos fuegos. Por un lado estaba el barbero cristiano de Nueva York y por el otro el muchacho de Gettysburg que tocaba el tambor, ambos hablándome de Jesús, justamente del nombre que yo aborrecía. Me fue imposible conciliar el sueño, tampoco pude librarme de la impresión que me había causado aquellos dos fieles cristianos, uno de los cuales me había dicho adiós hacía apenas una hora, mientras que el otro hacía casi 10 años que había fallecido, por lo que seguí inquieto y perplejo el resto del viaje. Capítulo 3. La iglesia. Al llegar a Washington compré un periódico matutino y una de las primeras cosas que me llamó la atención fue el anuncio de cultos de evangelización en la iglesia del Dr. Rankin, la iglesia más grande de Washington. En cuanto vi el anuncio, una voz interior pareció decirme: ve a esa iglesia. Nunca había estado en una iglesia cristiana mientras se celebraba un servicio religioso, y en otra ocasión hubiera descartado tal pensamiento como procedente del diablo. Era la intención de mi padre, cuando yo era chico, de que llegara a ser un rabino, por lo que le prometí que nunca entraría a ningún lugar donde Jesús, el impostor, fuera adorado como Dios, y que nunca intentaría leer un libro contenido su nombre. Hasta ese momento había cumplido fielmente mi palabra. En conexión con las reuniones de evangelización mencionadas, el anuncio decía que un coro unido de las diversas iglesias de la ciudad cantaría en cada uno de los cultos. Siendo un apasionado de la música, esto atrajo mi atención y esa fue mi excusa para visitar la iglesia durante el culto de evangelización esa noche. Cuando entré en el edificio estaba lleno de fieles. Uno de los porteros, sin duda atraído por mi charretera dorada, porque no me había cambiado de uniforme, me guió a la primera fila, justo delante del predicador, un evangelista reconocido tanto en Inglaterra como en Norteamérica. Me fascinaron los hermosos cantos, pero el evangelista apenas había hablado 5 minutos cuando llegué a la conclusión de que alguien le había informado quién era yo, porque parecía señalarme con el dedo. Siguió mirándome y de vez en cuando parecía que me amenazaba con el puño, pero a pesar de todo eso me interesaba profundamente lo que decía. Y eso no era todo, porque resonaba aún en mis oídos las palabras de mis dos predicadores anteriores, el barbero cristiano en Nueva York y el muchacho de Gettysburg que tocaba el tambor, enfatizando lo que decía el evangelista. Mentalmente veía con claridad a esos dos queridos amigos repitiéndome también sus mensajes. Al ir interesándome más y más en las palabras del predicador, sentí que me brotaban las lágrimas. Esto me sorprendió y empecé a sentir vergüenza de que yo, un judío ortodoxo, fuera tan infantil como para derramar lágrimas en una iglesia cristiana, las primeras que jamás había vertido en un lugar así. Omití mencionar que durante el culto y mientras el predicador me miraba, se me ocurrió que quizá estuviera señalando a alguien sentado detrás de mí. Pero cuando me di vuelta en mi asiento para ver quién era el individuo, vi con asombro que más de 2,000 personas de todos los niveles sociales parecían tener sus ojos clavados en mí. Inmediatamente llegué a la conclusión de que no solo era yo el único judío, sino que me encontraba en mala compañía. Siendo muy conocido en Washington, tanto por judíos como por gentiles, pensé qué pasaría si en el periódico de Washington apareciera que el Dr. Roosevelt, judío, estaba presente en los cultos de evangelización, a menos de 5 minutos a pie de la sinagoga donde generalmente asiste, y que lo vieron llorando durante el sermón. No queriendo llamar más la atención, porque allí había rostros que reconocí, decidí no sacar mi pañuelo para secarme las lágrimas. Tendrían que secarse solas, pero bendito sea Dios, no podía detenerlas y seguían cayendo abundantemente.
Al rato, el predicador terminó su conferencia y me sorprendió escucharle anunciar una reunión posterior a la que invitaba a todos los que pudieran quedarse. No acepté la invitación, pues estaba contento de poder retirarme de la iglesia. Con esa intención me puse de pie y llegué hasta la puerta, cuando sentí que alguien me jalaba del saco. Volviéndome, vi a una anciana, que luego supe que era la señora Young de Washington, una obrera cristiana muy reconocida. Dirigiéndose a mí, dijo: «Perdóneme, señor, veo que usted es un oficial del ejército. Lo he estado observando durante todo el culto, y le ruego que no deje esta casa porque creo que usted está convencido de ser pecador. Creo que usted vino aquí para buscar al Salvador, y aún no lo ha encontrado. Le ruego que regrese. Quisiera conversar con usted y, si me lo permite, oraré por usted». «Señora, eso es algo que jamás he hecho y que jamás haré, porque los judíos ortodoxos nunca se arrodillan para orar, excepto 2 veces al año, en la fiesta de las trompetas y en el día de la expiación. Y aún así, no nos arrodillamos como lo hacen los cristianos, sino que nos postramos en el suelo». La señora Young me miró tranquilamente en la cara y dijo: «Querido Señor, he encontrado un Salvador tan querido que nos ama y perdona en el Señor Jesús, que creo firmemente en mi corazón que Él puede convertir a un judío, aunque esté de pie, y yo me arrodillaré y oraré pidiendo que eso suceda». Dicho y hecho, se arrodilló y empezó a orar, hablándole a su Salvador de un modo tan sencillo que me desconcertó. Me sentí tan avergonzado de mí mismo al ver a esta querida anciana arrodillada a mi lado orando fervientemente por mí mientras yo me quedaba de pie. Toda mi vida pasada cruzó vívidamente ante mis ojos, de tal forma que deseé con todo mi corazón que me tragara la tierra. Cuando ella se levantó, me extendió la mano y con ternura maternal dijo: «¿Orará usted a Jesús antes de irse a dormir esta noche?». «Señora», contesté, «oraré a mi Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no a Jesús». «Bendito sea», exclamó, «su Dios de Abraham, Isaac y Jacob es mi Cristo y su Mesías». «Buenas noches, señora, y muchas gracias por su amabilidad», dije retirándome de la iglesia.